Déjeme comenzar con una historia para entrar en el contexto. Un día, una pareja de esposos estaba cerca a su aniversario y de pronto el esposo da un gran suspiro y mira a su esposa y le dice: mi amor, ¿tú recuerdas lo felices que éramos hace 20 años? Y ella lo mira y le dice: pero mi amor, si llevamos apenas 18 de conocernos. Y él le dice: por eso. Éramos tan felices hace 20 años. Y conversaciones como estas reflejan la realidad de parejas donde algo no está bien. Y es que hay relaciones que enfrentan momentos de dolor, pero también hay relaciones que están dañadas. Nosotros como personas enfrentamos momentos de dolor en la vida. Todos tenemos que enfrentar momentos de dolor, pero también muchos tenemos que enfrentar la realidad de que estamos dañados. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Diga al que está a su lado: no es lo mismo estar adolorido que estar dañado. Hay una gran diferencia entre el dolor y el daño. El dolor tiene que ver con una sensación. La sensación de dolor, algo te dolió en el corazón, una actitud que te dolió, una decisión que te dolió, una circunstancia que te dolió. Y eso es el dolor, una sensación. Pero el daño no es una sensación, el daño es una lesión. Y hay personas que tuvieron experiencias de dolor en el pasado que los lesionaron por el resto de su vida. Y están emocionalmente lesionadas, afectivamente lesionadas, espiritualmente lesionadas. Y esa es la diferencia que yo quiero compartir contigo en esta mañana, acerca de si tienes un dolor o si estás dañado. Porque no todo lo que te duele te daña, pero no todo lo que te daña te duele. Déjame repetírtelo. No todo lo que te duele te daña, pero no todo lo que te daña te duele. Hay personas que están dañadas y no se dan cuenta que están dañadas porque no les está doliendo. Porque muchas veces los daños de nuestra vida no producen dolor, producen placer. Y hay daños que te están produciendo placer hoy, pero te van a producir mucho dolor mañana. Hay personas cristianas que están dañadas y por causa de sus daños se están refugiando en el placer. Pero lo que no han entendido es que ese placer que están buscando hoy es la semilla de un gran dolor que van a tener que enfrentar mañana. Pero también hay muchas personas que tienen que experimentar momentos de dolor hoy. Diga conmigo: dolor. Pero lo que no saben es que el dolor que enfrentan hoy les va a producir una gran felicidad mañana. Por eso tú tienes que hacer una diferencia si lo que estás viviendo es producto de un daño o es producto del dolor que tienes que pagar por causa de la bendición que Dios te quiere entregar. No es lo mismo que algo te esté doliendo a que algo te esté dañando. Y le hablo a personas cristianas que aman a Dios, pero que por causa de no hacer una diferenciación entre el dolor y el daño, están estancadas en sus emociones. Y no han entendido que el dolor es el aliado de la santificación, porque el dolor te sana. Diga al que está a su lado: el dolor te sana. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ok. Y de eso habla el apóstol Pablo, un hombre que sabe lo que era el dolor, pero que también sabe lo que eran los daños. El apóstol Pablo dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo tenía un aguijón que le producía dolor. Y el apóstol Pablo le decía a Dios: Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor. Quítame este sentimiento que me produce dolor. Quítame esas consecuencias de ese pecado que me producen dolor. Quítame esas actitudes que me producen dolor. Ayúdame a que mi pareja cambie porque sus actitudes me producen dolor.
¿Y sabes qué le respondió Dios? No te puedo quitar el dolor, porque aunque tú no te des cuenta, ese dolor te está protegiendo de un daño. Porque tú tienes un daño llamado orgullo, Pablo. Y si yo te quito el aguijón, te va a dominar tu daño y te vas a volver orgulloso. Pero ese dolor te recuerda que no te puedes apartar de mí. Ese dolor te recuerda que no te puedes creer más de lo que eres. Ese dolor te recuerda que todo lo que hoy eres, lo que hoy haces y lo que hoy tienes es por mí. Y si te apartas de mí, no vas a poder hacer nada. Por eso, bástate mi gracia. Porque en medio de tu dolor, mi poder te está protegiendo de tus daños, dice el Señor. Rick Warren, en su libro de Una vida con propósito, dice que Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia un dolor. ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que comenzar a encontrarle sentido a nuestro dolor. Tú tienes que comenzar a encontrarle sentido a eso que hoy te está doliendo. Porque eso que hoy está doliendo muy probablemente es donde Dios te está sanando o donde Dios te está mostrando que hay un daño del que te tienes que proteger. Tenemos que darle sentido a nuestro dolor. Es que me duele lo que esa persona me hace, me duele que no me comprenda, me duele que no me dé amor. Pues muy probablemente Dios te está guardando del daño, de la codependencia afectiva, de depender del amor de un hombre, cuando realmente tienes que aprender a depender del amor del Padre. Es que en mi trabajo mi jefe me humilla, es que en mi trabajo me sobrecargan y eso me duele que no me valoren, que no me reconozcan. Lo que pasa es que no te has dado cuenta que el dolor de la humillación es lo que te está guardando a ti del daño del orgullo. Y para un orgulloso, siempre Dios tiene otro más orgulloso. Hierro con hierro se afila. Y sí, te duele, pero no te daña. Cuando tú vas al odontólogo, le escuchaba esta reflexión a un predicador, que no recuerdo en este momento cuál fue, pero decía, cuando tú vas al odontólogo, tú escuchas ese sonido apacible, ese sonido tan hermoso de la fresa. Y cuando tú comienzas a escuchar, yo no sé si usted, yo hago así, se me eriza todo, un hormigueo, porque la fresa causa dolor. Y uno se imagina ese aparato metido en la boca, hurgando por allá y produce dolor. La gran mayoría de personas no vamos al odontólogo solo de pensar en la fresa. Yo he estado sentado en la sala de espera del odontólogo y escucho la fresa y me siento, porque me angustia. ¿Sabes qué pasa? Que la fresa te duele, pero no te daña. Y hay muchas cosas en la vida que te están doliendo, pero no te están dañando. Porque ese dolor es a través del cual Dios te está impidiendo seguir avanzando a lo que realmente te puede dañar. Sin embargo, tuviste que ir al odontólogo porque quizás te comiste un chicharrón carnudo, de esos crocantes, y te produjo placer, pero te dañó. Te produjo placer morderlo y sentir ese crocantico, porque entre más crocante, más rico, y de pronto carnudito, y la grasita, y qué cosa tan deliciosa, pero te dañó la boca, te rompió un diente, y tuviste que ir al odontólogo, pero el odontólogo, por causa de tu daño, tuvo que utilizar la fresa, y el dolor que te causa la fresa no te estaba dañando, ya tú estabas dañada, pero ese dolor te está sanando. Cuando tú vienes a la iglesia, te tienes que enfrentar a la palabra de Dios, y generalmente la palabra de Dios te causa dolor, pero no es porque te esté dañando, es porque te está sanando, porque ya tú venías dañada. Has entrado en relaciones sentimentales y hay actitudes de personas que te causan dolor, pero quizás ese dolor es la medida de Dios para decirte, no puedes confiar en esa persona, no puedes depender de esa persona no tiene lo que tú necesitas, y a través de ese dolor que esa persona te causa, Dios te está guardando de que te termine de dañar.
El placer produce más daños que el dolor. Escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia. El placer produce más daños que el dolor. El problema es que a la carne le gusta sentir placer y evitar dolor. Pero las cosas que más nos han dañado en la vida son las que nos produjeron placer. Porque cuando tenemos un daño, ese daño necesita ser aliviado con un poquito de placer. Por eso cuando tú tienes un daño de rechazo, encuentras placer en la aprobación de otros, así te cueste tu propósito. Por eso cuando tú tienes un problema de abandono, sientes placer en abandonar, aunque eso al final te termine doliendo. Por eso cuando tú tienes un problema de rebeldía, encuentras placer en resistirte a la autoridad, aunque al final te termine dañando. Por eso cuando tú tienes un daño de orgullo, sientes placer en decirle cuántos pares son 3 moscas a otro. Cuando tú tienes un problema de orgullo, sientes placer en restregarle los errores a otros, pero al final estás dañada y estás dañando a otros. El placer produce más daños que el dolor. Por eso la gente prefiere más buscar el placer que buscar el dolor. Por eso tenemos iglesias con más personas dañadas que más sanas. Porque abrazamos la palabra que nos produce placer, pero rechazamos la palabra que nos produce dolor. Porque abrazamos a las personas que nos producen placer, pero rechazamos a las personas que nos producen dolor. Abrazamos al chicharronero, pero dejamos plantado al odontólogo. Abrazamos al que nos da dulces, pero no le cumplimos la cita al odontólogo. Porque nos produce placer los dulces, nos produce placer el chicharrón, nos produce placer todo lo que puede traer daño, pero rechazamos al que nos puede sanar, aunque nos cause dolor. Por eso aceptas las palabras de elogio de personas fuera de tu casa, pero te cuesta asumir el dolor de las palabras de reclamo de los que habitan en tu casa. Como si los que habitan fuera de tu casa estuviesen más interesados en tu felicidad que los que comparten contigo tu vida dentro de tu casa. Pregúntese por un momento, ¿quién más interesado en el bienestar de su hijo que un padre? El mismo Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le quiere dar lo mejor a ustedes? Pero creemos que nuestros padres son nuestros enemigos. Y esos que nos están llevando a experimentar placer que al final nos va a terminar dañando, son nuestros amigos. El pastor te dice algo que te causa dolor y por eso quizás lo evitas. O no vas a la iglesia, o te cambias de iglesia, o no buscas guía. Pero te fascina buscar consejería con la hermana Etelvina, con la hermana Clotilde, porque ellas sí te comprenden, porque son igual de carnales que tú, porque están igual de resentidas a ti. Y lamentablemente terminamos buscando personas que nos producen placer, aunque al final nos terminen causando más dolor, que buscando personas que hoy nos causan un poquito de dolor, aunque eso al final nos va a llevar a vivir una vida de felicidad. Dios te está permitiendo sentir dolor porque te está sanando. El dolor que te produce esa persona que no cumple con tus expectativas, te está sanando de poner tus ojos en el hombre y apartarlos de Dios. El dolor que te está causando esa relación que se acabó, está sanando la contaminación de las malas conversaciones que han corrompido tus buenas costumbres. El dolor de ese líder que te falló, está sanando quizá la religiosidad con la que sin darte cuenta durante años has lastimado a otros o has estancado tu propósito. Y lo que yo te quiero preguntar en esta mañana es, ¿qué te está doliendo? Porque ahí donde te está doliendo, Dios te está sanando y Dios te está protegiendo de un daño mayor. El dolor te sana. Dile que está a tu lado, el dolor te sana. A.W. Tozer
gran predicador, dice: el dolor tiene una manera de recortar nuestras perspectivas a lo que realmente importa. El dolor tiene una manera de recortar nuestras expectativas a lo que realmente importa. ¿Sabes qué significa eso? Que es en los momentos de dolor que tú aprendes a valorar lo que realmente tiene valor. Que es cuando tienes que enfrentar cara a cara un momento de dolor, la pérdida de un hogar, la pérdida de una relación, la quiebra de una economía, el despido de una empresa, la humillación de un jefe. Ahí es donde tú vuelves los ojos a lo que realmente tiene valor, pero que por causa de tus daños habías desplazado para buscar aprobación de personas que no te valoran, para buscar reconocimiento en lugares que no te valoran, y perdiste la perspectiva de lo que realmente tenía valor. Y ahí es donde Dios te permite enfrentar momentos de dolor para sanar tu corazón y volverte a las prioridades correctas de tu vida. Bueno, excelente. ¿Qué te está doliendo? Porque en eso que te está doliendo, Dios te está sanando. Ahí donde te está doliendo, Dios te está protegiendo. Pero es que, ¿cómo es posible? Mi papá me abandonó. Pero es que tú no sabías que tu padre biológico era el mayor peligro para el propósito de Dios en tu vida. Y Dios permitió que tu padre biológico fuese quitado para que tu Padre celestial fuese revelado. ¿Por qué seguir viviendo del dolor? ¿Por qué seguir viviendo del dolor? Simplemente porque no entendiste que el dolor te estaba sanando, que el dolor te estaba protegiendo. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a quitar este aguijón? El apóstol Pablo, que se aguantaba golpizas y no decía nada. El apóstol Pablo, que lo golpeaban hasta creer que estaba muerto, y luego se levantaba y seguía predicando sin quejarse. Pero ese mismo hombre, de actitud férrea, de compromiso genuino con Dios, en su intimidad le rogaba a Dios que le quitara un dolor. 3 veces, dice Pablo, 3 veces te he dicho: quítame este dolor, quítame este dolor. Y las 3 veces Dios te decía: no te lo puedo quitar porque a través de ese dolor te estoy protegiendo de tus daños. Por eso no sufras más por esa persona que te falló. No sufras más por esa relación que se acabó. No sufras más por eso que no salió como tú querías que saliera, porque lo que tú no sabes es que detrás de eso está el amor inagotable de un Padre que conoce tus daños y te está protegiendo de lo que tú no eres consciente, porque te ama. Porque no todo lo que te duele te daña, porque muchas veces lo que te duele es el reflejo de que hay alguien que te ama, alguien que te tiene que decir no. Alguien que te tiene que decir: despierta. Alguien que te tiene que decir: no lo estás haciendo bien. Alguien que te tiene que decir: por ahí no es. Alguien que te tiene que decir: cambia. Y a nadie le gusta que le digan lo que no está haciendo bien. Por eso preferimos personas dañadas, igual que nosotros, que nos digan que estamos haciendo bien cuando lo que estamos haciendo está mal. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Por eso tienes que enfocarte a través de tu dolor. Porque en medio de ese dolor Dios está dando tus expectativas a lo que realmente importa. Di conmigo: prioridades. ¿Cuántas veces has dejado de lado a Dios por un trabajo? Y Dios mete su mano poderosa y corta esa puerta de trabajo para que vuelvas a afinar tus prioridades y volver a Él. Duele, sí. Pero al final no hay nada más hermoso que volver a los brazos de papá. ¿Cuántas veces pusiste tus ojos en una persona y le entregaste todo lo que era para Dios? Y Dios tiene que traer a alguien que te dé una palabra que te causa dolor para cortar esa relación, y aunque te duele, volver a darle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso no tiene comparación. ¿Cuántas mujeres lloraron esperando que su esposo cumpliera sus expectativas, hasta que se enfocaron en ese dolor y entendieron que el Padre Celestial es el único que puede cumplir sus expectativas? Y dejaste de mendigar amor, dejaste de depender afectivamente de las migajas que un hombre con más daños que tú te diera, y entendiste que hay un amor inagotable que desde el cielo tiene el poder de cambiarlo todo aquí en la tierra. Por eso enfócate en tu dolor. Enfoca tu dolor
al por qué Dios te lo está permitiendo, al para qué Dios te lo está permitiendo. Deja de buscar culpables de tu dolor atrás y comienza a entender propósitos de tu dolor adelante. ¡Oh, qué tremendo es eso! Cuando tú te detienes a enfocarte en tu dolor, comienzas a buscar culpables de tu dolor hacia atrás. Es que si mi papá no hubiera hecho eso, si mi pastor no hubiera hecho esto, es que si mi hermano no hubiera hecho esto, es que si mi tío no hubiera hecho esto, es que si mi mamá hubiera hecho esto, y entonces buscamos culpables del dolor. Al final no sirve para nada, porque el daño ya está hecho. Pero cuando tú comienzas a enfocarte no en el dolor, sino a enfocarte a través del dolor, vas a dejar de buscar culpables hacia atrás y vas a comenzar a asumir tu responsabilidad hacia adelante. Ahora entiendo, me dolió, pero es que esa persona no me convenía. Me dolió, pero ese negocio no me convenía. Me dolió, pero por el camino que iba directo a un abismo. Me dolió, pero ahora Dios es mi todo y eso no tiene comparación. Me dolió, pero ahora hago parte de la senda de valientes y eso está cambiando mi vida. Me dolió, pero no soy el mismo que era. ¡Oh, qué tremendo! Hay 5 momentos que quiero compartir contigo en esta mañana. 5 momentos de dolor que cambian tu vida. 5 momentos de dolor necesarios en la vida de todo hombre y toda mujer de Dios que cambia radicalmente la historia de su vida si te enfocas a través de ese dolor. Si utilizas el dolor como un tobogán para mandarte a la piscina de tu propósito. Cuando tú comienzas a utilizar tu dolor como una plataforma, te vas a proyectar hacia el futuro. Pero cuando comienzas a utilizar tu dolor como un sofá, te vas a seguir recostando, tapándote con la cobija de tus daños, a lamentarte por la dura vida que te tocó vivir y a preguntarte por qué te pagan así si tú eres tan buena muchacha. Pero es que eres una buena muchacha rodeada de malas personas. Eres una buena muchacha impregnada de malas prioridades. Eres una buena muchacha enfocada en malas relaciones. Eres una buena muchacha con muy malas prioridades. Por tanto, ¿de qué sirve ser una buena muchacha? Los de mi generación se acordarán de Betty. Una novela de cuando yo era niño. 2008, 2006. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Pero es que tenía unos amigos sinvergüenzas. Para la mamá era una buena muchacha, pero en la calle era bien chacha. Claro. Por eso tú tienes que buscar personas que, aunque te causen dolor, con la verdad, te saquen del daño de tu mentira. 5 momentos de dolor que transforman tu vida. 5 momentos de dolor que si te enfocas a través de ese dolor, tu vida nunca más va a ser la misma. Porque el dolor es un instrumento de santificación en las manos de Dios. El dolor es un instrumento de transformación en las manos de Dios. Hace 8 días predicábamos que todo pámpano que no da fruto, Dios lo corta. Pero todo pámpano que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Y yo les decía que Dios no lo limpia con un pañito húmedo, con un Kleenex. No. El pámpano se limpia con un machete. Y eso le debe doler a la rama. Y eso le debe doler a la vida. Pero al final, ese dolor trae transformación. Ese dolor trae preparación. Y ese dolor trae proyección de la vida que Dios quiere que tú vivas por encima de los daños que las personas que te rodean te causaron. ¿Bueno o excelente? Entonces, déjame hablarte de 5 momentos de dolor que vivieron hombres y mujeres de Dios, que los apartaron y los guardaron de su daño y los alinearon con su propósito. Comencemos hablando del rey David. David estaba dañado. ¿Y sabes por qué David estaba dañado? Porque fue rechazado desde que era un niño. Porque dice que su mamá lo concibió en pecado. Y eso no le vino por revelación. Muy probablemente su mamá, cuando lo miraba, recordaba que él era hijo de pecado, que por él la echaron de la casa, que por él la utilizaron y lo rechazaba. Su papá, ni qué decir, su papá tenía a sus otros hermanos como el gran orgullo, pero David estaba relegado por allá en un trabajo desde la vista de todos indigno. Y ese daño de rechazo en la vida de David lo llevó a buscar el placer en mujeres que le dieran aprobación,
en mujeres que le dieran reconocimiento. Y los daños de rechazo llevaron a caer a David en el pecado y contaminó su corazón y contaminó sus hábitos. Pero un día perdió su familia. Un día las consecuencias de sus errores lo llevaron a perder su familia, a perder el trono, a ver cómo sus hijos habían perdido el respeto por él. Y eso le dolió. Y David lloraba, y David se lamentaba. Pero ¿sabes qué le decía Dios a David? Señor, coloca en mí, mírame si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Que no sean mis daños los que me guíen, que sea tu palabra la que me guíe, aunque me cause dolor. Y Dios le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán no le dijo, ay David, papito, ¿qué hizo? ¿Se equivocó? No. Lo confrontó con la verdad. Y eso le produjo dolor a David por las consecuencias de su mentira. ¿Y sabes qué hizo David? Le dijo, Señor, coloca un espíritu nuevo dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón nuevo, Señor. Porque a través del dolor, el corazón de David fue restaurado. Y si no hubiese sido por causa del dolor, en medio de las consecuencias de sus errores, David nunca hubiese tenido un corazón conforme al corazón de Dios. Por tanto, quiero que entiendas algo. El dolor que emerge como consecuencia de tus errores y de tus pecados del pasado puede ser un instrumento del diablo para apartarte del propósito de Dios y dañar tu corazón a través de la culpa, o ese mismo dolor puede ser un instrumento de Dios para restaurarte, sanar tu corazón y llevarte a cumplir tu propósito a través de la gratitud. Es el mismo dolor, pero enfocado de una manera diferente. El mismo dolor, pero transformando la vida de una manera diferente. Por eso, si tú estás viviendo el dolor que producen las consecuencias del pecado, si estás viviendo el dolor que producen las consecuencias de tus errores y de tus malas decisiones, no permitas que ese dolor le abra la puerta a la culpa, porque va a terminar de dañarte. Enfócate a través de ese dolor y pídele a Dios que ese dolor sea lo suficientemente fuerte como para cambiar tu corazón, darle el primer lugar a Dios y tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso va a cambiar tu vida para siempre. Yo le daría un aplauso al Señor. ¿Y qué me dices del santo Job? Job, un hombre de Dios piadoso, un hombre de Dios trabajador, un hombre de Dios bendecido. Pero ¿sabes? Lo que muchas personas no logran entender del libro de Job es que Job estaba estancado. Job se había conformado y Dios le quería dar a Job el doble de lo que tenía. Pero Job tenía un daño y se llama orgullo. Y Job era orgulloso. ¿Y sabes cuándo salió a relucir el orgullo? Cuando Dios le quitó todo. Y es que hay personas que tienen que enfrentar el dolor, perder todo, para reconocer su orgullo, para reconocer que no era por ellos, para reconocer que lo que Dios les había entregado no era para ganar el favor de sus hijos, como lo hacía Job, porque sabía que sus hijos estaban en pecado. ¿Y sabe qué hacía Job? Cogía lo que Dios le había dado para hacer ofrendas a Dios por el pecado de sus hijos, en lugar de confrontar a sus hijos. No estoy juzgándolo, era humano. Era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y tenía un daño llamado orgullo, como la mayoría de nosotros. Y Job tuvo que enfrentar el dolor de perderlo todo, para que a través de ese dolor pueda ser restaurada su humildad y pudiera reconocer que todo lo que era, todo lo que hacía y todo lo que tenía era por causa de Dios. Porque hasta que Job no lo perdió todo, no dijo, pues Dios da y Dios quita. Por tanto, con mucho o con poco, yo voy a seguir sirviéndole a Dios.
Y sabes que vinieron los mejores amigos de Job y lo rodearon en medio de su momento de pérdida. Y lo más chistoso del asunto es que los amigos de Job eran más orgullosos que Job. Porque un orgulloso se rodea de otros más orgullosos. Para preguntarles, ¿tú crees que yo soy orgulloso? No. Eso como el burro diciéndole al conejo, ¿tú crees que yo soy orejón? O preguntándome a mí. Escúchame. El dolor que sintió Job después de haberlo perdido todo, restauró la humildad de Job. Y cuando Dios vio un Job humilde, un Job que reconocía que todo venía de Dios, un Job que entendía que lo que tenía era para cumplir el propósito de Dios, Dios le dijo, ahora que eres humilde, ve y ora por esos orgullosos amigos tuyos y prepárate, porque ahora sí voy a poder cumplir el propósito que tu orgullo no me había dejado cumplir. Y le restauró el doble de lo que tenía. ¿Lo has perdido todo? ¿Lo estás perdiendo todo? ¿Estás a punto de perderlo todo? Yo quiero que sepas algo. Ese dolor que produce una pérdida, la pérdida de un hogar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una economía, ese dolor que produce la pérdida de un ministerio, simplemente encauzado de la manera correcta, te puede revelar el orgullo que te está dañando y te puede llevar a tener la humildad que Dios está esperando. O el haberlo perdido todo te puede volver más orgulloso y ponerte bravo con Dios, ponerte bravo con el pastor, ponerte bravo con la vida y darle la espalda a lo único que te podía transformar la vida, porque creíste que lo que te causaba dolor te estaba dañando. Y eso que te está causando dolor, cuando lo pierdes todo, no te está dañando, te está guardando del orgullo para poderte llevar a vivir la plenitud de la humildad en la prosperidad que Dios quiere que tú tengas. Eso podemos aprenderlo de Job. Tony Evans, un gran predicador, dice, si Dios te lleva a ello, Él también te llevará a través de ello. Dios no le quitó a Job. Dios no le quitó a Job. Dios permitió que el enemigo le quitara a Job. ¿Quién le quitó a Job? No fue Dios. Alguna persona dice que cuando Dios le quitó todo a Job, y dijo, pero ¿yo qué hice? Yo no le quité nada. A mí Satanás me dijo, hey, mira Job, si yo le quito la economía, si yo le toco la familia, ¿y sabes qué dijo Dios? Inténtalo. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? No porque Dios fuera injusto, sino porque Dios sabía que había áreas en la vida de Job en las que el orgullo le daba derecho legal a Satanás de entrar a su casa cuantas veces quisiera. Eso me recuerda a una historia de un hombre que fue a comprar una casa. Y cuando llegó a negociar la casa valía 500 millones de pesos. Y el dueño de la casa se dio cuenta que mi amigo no tenía mucha presupuesto para comprarla. Y entonces le dijo, vamos a hacer un negocio. La casa vale 500 millones, yo se la voy a dejar en 200 millones. Y mi amigo le dijo, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Le dijo, sencillo, yo le escrituro toda la casa menos la puntilla que está en la sala. Y mi amigo dijo, por una puntilla me va a descontar 300 millones de pesos, listo para la que sea. Hicieron escrituras y el hombre quedó con la puntilla escriturada a nombre de él y a mi amigo le escrituró el resto de la casa. Al tercer día de haberse trasteado mi amigo, sonó la puerta, 3 de la mañana. Uy, pero a esta hora, ¿qué pasó? ¿Quién es? Y se asomó y era el dueño de la puntilla. Vecino, es que necesito colgar esta chaqueta en mi puntilla. No, pero estas no son horas de venir. Qué pena, en mi puntilla. Mira, aquí está. Tengo derecho legal de entrar cuando yo quiera porque es mi puntilla. Al siguiente día, 2:30 de la mañana. Vecino, es que necesito mi chaqueta. Y me voy a dejar este sombrerito ahí en mi puntilla. Y todos los días, a los 3 meses, mi amigo no pudo más. Y le vendió la casa en 120 millones. Y uno podría decir, pero una puntilla es algo insignificante. Déjame decirte que para los orgullosos el orgullo es algo insignificante. Pero los que son lastimados a través del daño de tu orgullo, para ellos tu orgullo no es insignificante.
ese hogar que va directo a la ruina por causa de tu orgullo, esa familia que está viviendo una vida miserable por causa de tu orgullo, esa economía que no se levanta por causa de tu orgullo, que no te deja reconocer que estás dañada, para ellos no es una cosa insignificante. Y era el orgullo, la puntilla que le daba derecho legal a Satanás de entrar cuantas veces quisiera a la casa de Job, a la economía de Job, a la familia de Job. Pero fue el dolor que le causó a Job la pérdida de todo lo que tenía, lo que restauró la humildad en su corazón. Y Dios le pudo confiar el doble de lo que alguna vez tuvo. Quizás el dolor que estás sintiendo por lo que estás perdiendo pueda ser de ti la mujer humilde que Dios quiere ver. Quizá pueda ser de ti el hombre humilde que Dios necesita ver. Porque si estás aquí y te está doliendo, es porque Dios te quiere dar el doble de lo que alguna vez tuviste. Dale un aplauso al Señor. Y Dios te permite enfrentar el dolor, pero nunca te va a dejar solo en medio del dolor. Dios te permite enfrentar momentos de dolor por causa del daño que tú tienes de orgullo, el daño de pecado, el daño de rechazo, el daño de abandono, el daño que sea. Dios te permite enfrentar momentos de dolor, pero ¿sabes qué es lo hermoso de mi Padre? Que Él está con nosotros en medio del dolor. Él no te impide que te caigas de la bicicleta, pero está con sus brazos de amor listo para recogerte y curar tus heridas. Ese es mi Padre, el que jamás te permitiría atravesar por un momento de dolor a menos que sea necesario. Yo siempre cuento esta historia porque es real y es lo que Dios utilizó para revelarme su amor inagotable sobre mi vida. Y era cuando llevaba a Samuelito, bebé, a sus vacunas. Mi esposa es testigo y sabe que no miento. Ella no entraba, yo entraba y yo le bajaba el pantaloncito. Y yo lo veía llorando y veía a la señora esa endemoniada con la aguja. Y el niño me decía, papá, no, por favor, papá, no quiero, papá, me va a doler. Y yo lloraba más que él. Y le dije un día una frase que impactó y marcó mi vida. Le dije, hijo, sé que te va a doler, pero si no fuera necesario, yo no te haría pasar por esto. Y podía sentir en mi espíritu la voz de mi Padre diciéndome, yo hago lo mismo contigo. Hay cosas que yo sé que te van a doler, Ever, pero no te permitiría enfrentarlas si no fuese necesario que pasaras por ellas. Y preparando esta predicación, pude unir los puntos hacia atrás y entender cómo ahora tienen sentido tantos momentos de dolor que he tenido que enfrentar. Y solo espero que hoy tú puedas unir los puntos y comprender por qué tantos momentos de dolor que has tenido que vivir. De cuántas personas dañadas te ha protegido Dios. De cuántas relaciones tóxicas te ha protegido Dios. De cuántas malas decisiones y malos momentos por causa de tu orgullo, de tu rechazo, de tu abandono, de tus daños, te ha protegido Dios. Y el tercer momento tiene que ver con José. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob? José era el consentido de Jacob. José era especial. El problema es que toda persona consentida es inmadura. Porque al que es consentido no se le demanda, al que es consentido no se le exige. Por eso no madura, porque no asume responsabilidades. Y así era José. José era el que se pavoneaba delante de sus hermanos. Mire, a mí me dieron túnica y a ustedes no. José era el que iba y veía a sus hermanos cometiendo un error e inmediatamente saltaba e iba a contárselo a su papá. Porque toda persona consentida es lambona. Sí. Pero ¿sabes algo? José tuvo que enfrentar la seguridad de su casa. José tuvo que enfrentar el rechazo. José tuvo que enfrentar el abandono. José tuvo que enfrentar la inestabilidad financiera.
para que Dios pudiese restaurar su carácter y dejara de ser un inmaduro. Porque no hay nada más peligroso que una persona inmadura con un poquito de autoridad. Y Dios tenía un sello sobre la vida de José, y era un sello de autoridad, porque Dios quería llevar a José a una posición de gobierno, a una posición de bendición, a una posición de influencia, y Dios tenía que desarrollar el carácter de José. Y muchas personas que están dañadas por la inmadurez tienen que experimentar el rechazo, tienen que experimentar el abandono y tienen que experimentar la inseguridad de no saber y no tener nada fijo en la vida para desarrollar el carácter y aprender a depender de Dios, que es el que los va a colocar donde los quiere colocar. ¿Te duele que te han rechazado? Ok, entonces madura. ¿Te duele que te abandonaron? Está bien, madura. ¿Te duele que, es que me siento aquí como esclavo? Yo que era el consentido en la casa de Jacob, ahora soy esclavo en la casa de Potifar. Pues bueno, muy probablemente a través del carácter de Potifar, en tu condición de esclavitud, Dios está formando tu carácter para poderte colocar en el trono de Faraón. Pero toda persona inmadura tiene que sufrir para que Dios la pueda proteger de su inmadurez y pueda desarrollar en ella el carácter para poderla llevar a donde Dios la quiere llevar. Y vamos rápidamente con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, formado a los pies de Gamaliel, judío de nacimiento, griego de formación, romano de ciudadanía, pero solo le faltaba una cosa: ser cristiano de corazón. Y el Señor Jesús se tuvo que cruzar en su vida camino a Damasco. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso a Saulo le provocó dolor. No solo la caída, no solo la ceguera, sino el ser confrontado por su Señor, a quien le servía. Pero si yo no te persigo, Señor, yo persigo a los que están haciendo mal, yo persigo a los falsos profetas, yo persigo a los predicadores de la prosperidad, yo persigo a los hermanos tibios, yo persigo a los cristianos pecadores. Y Jesús le dijo: cuando tú persigues a las personas imperfectas de mi iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque yo cubrí mi iglesia con el amor perfecto del Padre y yo respondo por ellos. Y ahí Pablo se vio enfrentado al daño de la religiosidad. Pablo era un religioso que se creía con la autoridad de juzgar a otros, de acusar a otros y de sacarlos arrastrados para llevarlos ante la presencia del sacerdote, que era otro religioso igual que Pablo. Pero llegó un momento en que Pablo sintió que perdía su vida. Y literalmente Pablo perdió su vida, porque ya nada tenía sentido para Pablo. Y se dio cuenta que ser fariseo no le servía para nada, que haber sido formado a los pies de Gamaliel no le servía para nada, que todo su conocimiento bíblico se consumó en nada cuando Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué hablas mal de los que me están sirviendo si lo están haciendo porque me aman, aunque sean tan imperfectos como tú? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis hijos? Y ese dolor que le provocó a Pablo perder todo lo que hasta ahora valoraba, fue a través de lo cual Dios restauró su propósito. Y Dios le dijo: es que yo me he tomado tu vida para que tú seas mi testigo ante los gentiles. Y ahí fue donde Pablo entendió que aunque él creía que era un gran servidor de Dios, un gran hombre de Dios, no era más que un religioso desechado por Dios. Y pudo con certeza afirmar que de lo vil y menospreciado se tomaba Dios. Porque a partir de ese momento Pablo perdió su vida. Y aunque le dolió dejar lo que le gustaba, le dolió dejar las tertulias con Pocho y Chepe,
que se habían convertido y eran tremendos religiosos también. Aunque le dolió perder su posición en la gran asamblea del concilio de los fariseos. Aunque le costó dolor tener que bajar todos sus títulos firmados por Gamaliel y estimar todo eso por basura, se encontró con su propósito y nunca más volvió a mirar hacia atrás. ¿Cuántos Pablo hay en esta mañana, en este lugar? Hombres y mujeres religiosos que han tenido que enfrentar el dolor de perder el significado de la vida, de perder el significado del cristianismo, de pensar que su vida no tiene sentido, para de una vez por todas estimarlo todo por basura, con tal de cumplir el propósito por el cual Jesús vino a darle vida. Yo sé de qué te estoy predicando. Yo sé de qué te estoy hablando. Mi esposa sabe de qué estoy hablando. Y lo mejor que te puede pasar es perder tu vida. Porque todo el que pierde su vida en Cristo, la recupera en Cristo. Y puede nacer de nuevo. Por eso Pablo insiste tanto en que nadie puede nacer a una nueva vida si no está dispuesto a perder la vida que hasta hoy había vivido. Max Lucado, gran líder cristiano, dice que el propósito del dolor es movernos a la acción, no hacernos sufrir. Lo que te hace sufrir son tus daños, que cubres con momentos de placer, pero que al final cada vez traen un sufrimiento más grande. Pero el dolor no es para que sufras, el dolor es para que te muevas, el dolor es para que te redirecciones, el dolor es para que tomes nuevas decisiones, el dolor es para que te alejes de malas relaciones, el dolor es para que dejes de buscar en los hombres lo que solo puedes encontrar en Cristo, el dolor es para que desestimes la vida que hasta hoy has valorado, para que puedas abrazar la vida que Jesús pagó para ti en la cruz del Calvario. Para eso es el dolor. Y déjame terminar con el apóstol Pedro, un hombre de ímpetu, un hombre de arranque, un hombre con, como decimos aquí en Colombia, con berraquera, un hombre con ¿cómo es que dicen ahí en la costa? Con perrenque. Un hombre que verdaderamente tenía la capacidad de hacer una diferencia. Pero ¿sabes algo? Era autosuficiente. Pedro era impulsivo. Pedro quería a Dios a su manera. Pedro tomaba decisiones y no le consultaba a Dios, pero después sí lo involucraba a ver cómo la solucionaba. Ese mismo Pedro que por amor a Dios, porque amaba a Dios, le quería servir a Dios, pero era competitivo por su autosuficiencia y quería ser mejor que Juan, mejor que Andrés, mejor que Jacobo, y eso lo llevaba a tomar decisiones imprudentes. Y ese mismo Pedro que por sus impulsos se bajó de la barca y caminó sobre el mar, es el mismo Pedro que por ese mismo impulso quiso aconsejar a Jesús cuando Jesús no le había pedido consejo, y quiso dañar el propósito de Jesús con un consejo imprudente e inoportuno. Dile que está a tu lado, no todos los consejos son buenos. Pedro se lo iba a dar el consejo con amor. ¿Qué le dijo Pedro? Jesús estaba diciendo: muchachos, llegó el momento, tengo que padecer mucho dolor, voy a ser entregado y me van a matar los religiosos. Y Pedro le dijo: no, hombre, Jesús, tú no tienes que enfrentar eso. Te lo estoy diciendo yo, al que no me lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo, acuérdate, yo también caminé sobre el mar, Jesús. Hombre, yo sé de qué te estoy hablando aquí. Ellos no entienden, pero aquí entre nos. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro que no le consultó a Jesús qué tenía que hacer, sino sacó su cuchillo y le mochó la oreja al pobre Malco. Yo me imagino a Pedro: mira, yo estoy aquí para respaldarte, Jesús. Y Jesús: ¿qué te mando? Pedro, guarda eso. ¿Acaso si yo necesito que me defiendan no haría así? Bueno, el que hace así es Thanos. No haría así.
E inmediatamente vendrían los ejércitos de ángeles de mi Padre que están a mi servicio. Yo no necesito que tú me defiendas, Pedro. Todo el ejército del cielo me defiende. Más bien déjame a mí defenderte de tu autosuficiencia, Pedro, porque me vas a negar, Pedro. Y cuando tú me niegues por tu autosuficiencia, por querer hacer las cosas a tu manera, cuando me niegues porque tomaste decisiones sin consultarme, cuando me niegues porque vas a tener más temor de los hombres que temor de mí, cuando me niegues porque vas a buscar más el placer del mundo que el dolor del evangelio, ahí ese dolor que vas a sentir lejos de mí te va a llevar a valorar todo lo que viene de mí. Y vas a volver, Pedro, y te vas a levantar, Pedro, y vas a ser un ejemplo para tus hermanos, y vas a ser una inspiración para tus hermanos. Y Pedro lo negó y le dolió hasta el alma. Tanto fue el dolor de Pedro que se sintió indigno y volvió atrás. Y allá donde se escondió, Jesús lo encontró y le dijo: Pedro, yo sé que te está doliendo, pero solo quiero preguntarte, ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Sí, yo sé que te amo, pero es que me alejé de ti, te di la espalda, te negué. Cuando me diste ese trabajo, dejé de caminar contigo. Cuando conseguí esa pareja en mi autosuficiencia, porque no te consulté, me alejé de tu iglesia. Cuando me abriste la puerta de ese negocio, lo abracé y te dejé de servir. Yo no soy digno, Jesús. Y Jesús lo miraba y le decía: yo no vine a hablar de tu pasado, Pedro, porque yo ya sé que tu dolor pagó el precio de los errores de tu pasado. Yo vengo a hablar de tu presente para poderte entregar lo que he preparado para tu futuro. Pedro, hoy tú me amas. Pero es que yo, no, hoy, en medio de ese dolor que estás sintiendo, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y te amo más que nunca, porque el dolor de estar lejos de ti me permite entender que no te disfruté cuando tú estabas junto a mí, que no te disfruté cuando me llevaste a la iglesia, que no te disfruté cuando me sanaste, que no te disfruté cuando me restauraste, que no te disfruté cuando me diste ese trabajo, que no te disfruté cuando restauraste mi hogar, cuando me diste una familia. Y el dolor de haberme alejado de ti me permite decirte con seguridad: sí te amo. Y Jesús le dijo: eso es todo lo que necesitabas saber. De aquí en adelante, apacienta mis ovejas, porque ellas están sintiendo el mismo dolor que tú sentiste. Y el dolor de haberse alejado de Jesús fue lo que restauró el llamado de Pedro. ¿Cuántos hoy están experimentando el dolor de haber puesto sus ojos en un trabajo, en una pareja, en una religión, en una iglesia, en un pastor, en un jefe, y negaron a Jesús y se alejaron de Jesús? Y hoy vienen con un corazón dispuesto, diciéndole: yo soy esa que ha sufrido por estar alejada de ti. Yo soy ese que ha sufrido por ser orgulloso. Yo soy ese que ha sufrido por ser impulsivo. Yo soy esa que ha sufrido porque soy inmadura, porque me he dejado llevar por mis emociones. Yo soy el que ha sufrido porque no he querido reconocer el pecado y los malos hábitos que tengo, las malas relaciones que me rodean. Si tú eres esa persona, quiero decirte que ese dolor que estás sintiendo es lo mejor que te pudo haber pasado, porque el dolor que Dios está permitiendo en tu vida hoy no es para dañarte, es para restaurarte, para sanarte, para levantarte y para llevarte a donde Él te quiere llevar, a la mejor temporada de tu vida.